El dar gracias es una acción bíblica muy conocida en la Escritura que tiene el poder, de hecho, para transformar nuestras vidas. Es como una especie de pequeña bisagra que, aunque es algo muy chiquito, puede abrir una gran puerta, y es lo que vamos a hablar este día, el poder de la acción de gracias. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para hablar de este tema del poder de la acción de gracias. A mí me encanta, es un tema, yo creo que de los que más me gustan, porque ser una persona agradecida tiene mucho poder. Yo veo que hay en el mundo mucho inconformismo, y siempre he dicho que el diablo es el que sembró desde el jardín del Edén. En Eva le sembró fíjate, estaba en un entorno perfecto con Dios, su esposo, la naturaleza, sin contaminación, sin guerras, y le dice, te falta algo. Y Satanás es el que mete esta insatisfacción, pero la Biblia, el Espíritu Santo, nos hablan de este importantísimo tema de dar gracias. Y dice allí en la introducción que tiene el poder para cambiar su vida, su entorno, para recibir más de Dios. Y de verdad, hermanos, mientras la cultura se vuelve más compleja, nosotros tenemos que hacernos más sencillos, volver a las bases de lo que la Biblia dice en cuanto a los fundamentos de la fe, pero también de la devoción sencilla. Sea una persona agradecida porque Dios se lo merece, porque tenemos mucho más de lo que nos merecemos, porque la gratitud es una expectativa de fe que nos abre el camino para poder recibir más de Dios. Obviamente que todos queremos recibir más de Dios, necesitamos más de Dios, pero es la gratitud, esta importantísima bisagra, como decíamos, que abre esa gran puerta. Entonces, en mi propia vida quiero decirles que mucho del tiempo, o de verdad que paso orando, es en acción de gracias. Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Y es algo que yo quiero animarles, que no solamente durante los días de acción de gracias, que son hermosos, pero durante toda nuestra vida sea un estilo de vida de acción de gracias, porque el Señor quiere eso, quiere que seamos personas agradecidas. Y la Biblia describe algo muy tremendo, que muchas de las cosas malas que los hombres viven, de las cuestiones más perversas, vinieron de la falta de gratitud y de la falta de honrar a Dios. Quiero repetir esto. Es decir, que la perversión del hombre, la maldad, vino de cuando los seres humanos no honraron a Dios ni le dieron gracias. Y esto llevó a una serie de desviaciones tremendas. Quiero leer Romanos 1, 20 y 21. Todo el capítulo 1 es una tremenda lección o enseñanza de la génesis de la maldad humana. Y aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de esto. Dice en Romanos 1, 20 al 21, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Está diciendo, todo lo que Dios es, su eterno poder, su deidad, es notorio, es evidente a partir de la creación. O sea, si tú ves una creación, pues asumes que hay un creador. Tú ves un edificio y dices, hubo un arquitecto, hubo constructores, hubo personas que hicieron el financiamiento, y el edificio no surgió del caos, de la nada, hubo una planeación. Lo mismo pasa, está diciendo aquí, la creación del mundo es la evidencia más rotunda de que Dios existe, de que el creador existe, ¿verdad? Entonces, dice aquí, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Quiere decir que la persona que niega a Dios no tiene excusa, porque la creación es un testimonio de un Dios que no podemos ver, pero que se hace manifiesto por las cosas visibles, y un Dios que tiene poder, su eterno poder y deidad. Y dice aquí en el siguiente versículo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, y dice, y se envanecieron en sus razonamientos. Observe que este envanecimiento del ser humano, dice más adelante, profesando ser sabios o dándoselas de muy inteligentes, se hicieron necios. Y entonces se envanecieron, y en vez de darle gloria a Dios, empezaron a adorarse mutuamente, a adorar ídolos, ¿verdad? Entonces,
el no ser agradecidos tiene grandes ramificaciones. O sea, la lección de hoy es esta, ¿no? El ser agradecidos tiene grandes ramificaciones hacia lo bueno, hacia la bendición, pero el no ser agradecido también tiene grandes consecuencias hacia la maldición y hacia la perversión. Entonces, muchos de los problemas que vemos en la actualidad, según lo que la Biblia nos dice, vinieron precisamente porque no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. De hecho, la agenda homosexual, según la describe este pasaje, viene de ese lugar. Nos puede sonar raro, pero es la explicación bíblica de toda esta maldad. Fíjense cómo en los siguientes versículos Pablo empieza a enlistar una serie de perversiones que vinieron producto de no glorificar a Dios ni darle gracias. Yo quiero decir esto, parte de la sanidad y de la liberación de todas estas conductas homosexuales, tendencias, atracciones, según esto, está en la gratitud, agradecer a Dios, no sentirme conforme con quien soy, como nací, con Dios, con la autoridad. No, gracias, gracias. Esa es parte de un poder sanador. Porque si lo que causó la desviación fue la ingratitud, lo que trae la sanidad es la gratitud también. Entonces quiero leerles Romanos 1 del versículos 28 al 32. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ellos los que se desviaron, la nueva traducción viviente dice por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Es lo que vemos en este mundo. Este mundo actualmente considera que los valores de Dios, la Biblia, la iglesia, es una tontería, es absurdo, nos llaman prejuiciosos, todo lo demás. Entonces, por considerar esto, o sea, de no tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó o los abandonó, los dejó pues a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, y estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esta parte se me hace terrible porque dice que ya en la desviación, cuando el hombre dice, yo no quiero a Dios, no me interesa, ya entonces el hombre en su búsqueda desesperada por placer empieza a inventar cosas terribles. Uno se sorprende de verdad de la tremenda maldad que puede existir ahí. Entonces dice, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice que no solamente las hacen, o sea, aplauden. Oh, qué bueno que estás en esta tendencia, en esta desviación, en esta incredulidad, en este renunciar a la fe. Dice que no solamente las hacen estas cosas que enlista Pablo, sino que también se complacen o celebran, aplauden a otros. Entonces, la homosexualidad no está bien delante de los ojos de Dios. No fuimos diseñados para este tipo de deseos. Las personas que tienen esta lucha, muchos de ellos no lo escogieron, vivieron situaciones familiares de abuso, etcétera, y tienen esto, pero la solución de la sanidad, como yo decía hace un momento, está en la gratitud, en decir, Señor, yo acepto quien tú me creaste. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, tu palabra dice que varón y hembra los hiciste, y yo te voy a dar gracias por eso. Quiero agradecerte, no sentirme inconforme, sino rendirme. Y decir, Señor, gracias porque tú me transformas, porque tú me alineas. Entonces, esta palabra de honrar y dar gracias, hermanos, es muy crucial. Quiero comentar que en el libro de Apocalipsis, que es un libro que describe no solamente los últimos tiempos, sino el trono de Dios, describe en capítulo 4 y 5 qué ambiente rodea, fíjese bien, al trono de Dios. Y hay unas descripciones de los seres vivientes, del mar del cristal, de los 24 ancianos, de todo lo que está pasando allí. Pero algo muy importante, fíjese ahí en Apocalipsis 4:9, dice que siempre que aquellos seres vivientes que están alrededor del trono dan gloria y honra y acción de gracias. O sea que estos seres santos, celestiales, magníficos, que están contemplando a Dios, una cosa que hacen es darle gracias. Observe cómo en el trono de santidad donde Dios mora hay gratitud
y donde está la maldad entronada, hay esta ingratitud. Entonces aquí dice que mientras ellos dan gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas o echan sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, Señor nuestro, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén y amén. Entonces, hermanos, esta bisagra pequeña de la gratitud opera en el cielo y es una llave para muchas bendiciones, y ese lugar, Dios habita donde hay gratitud y manifiesta su gloria. Entonces, una cosa que yo quiero recomendar siempre, repito, no solamente en el Día de Acción de Gracias, es que demos gracias por los alimentos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, aún por nuestro gobierno. Hay que dar gracias. Tenemos que dar esta ofrenda de gratitud a Dios, que es como un aroma agradable delante de Él, porque sin esta ofrenda no vamos a ver, primero porque Dios se lo merece, eso es lo primero, pero también, repito, es la puerta que abre, es esta llavecita o esta bisagra que abre la puerta para las bendiciones de Dios. Y yo quiero decir que tu estado de vida, estoy seguro, aún de salud, aún de relaciones, aún de finanzas, puede ser transformado por la gratitud. Porque mientras damos gracias, reconocemos lo mucho que tenemos, lo mucho que Dios nos ha bendecido, lo tanto que Él nos ha dado sin merecerlo. Entonces, esa gratitud es agradable delante de Dios. Quiero hablar de algunas cosas rápidamente que hace la acción de gracias, de acuerdo con lo que la Biblia dice, aunque hay un sinnúmero de cosas, pero vamos a mencionar algunas. Número uno, vemos en la vida de Jonás. Jonás fue un profeta, ustedes saben, que se resistió a Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, y él huyó al lado contrario, ¿verdad? Y en su desobediencia, él se sube a un barco, hay una tormenta, los marineros se preguntan qué está pasando, dice, soy yo el problema, lo avientan al mar y un gran pez lo engulle y él está dentro del pez y está allí en una crisis. Pero fíjese cómo oró Jonás dentro del vientre del gran pez. Dice Jonás, capítulo 2, versículos 9 y 10, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, esto es muy importante. La gratitud fue la pauta de liberación. Y es lo que decíamos en cuanto a personas que tienen ataduras, tienen vicios, tienen cosas que no quieren en sus vidas. Decir, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú me amas. Gracias porque tú eres mi libertador. Entonces, la liberación también se opera a partir de la acción de gracias, y el ejemplo notorio que mencionamos ahorita es el ejemplo de Jonás. Otra cosa más es que la gratitud trae vida, hermanos. Esta descripción de cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, imagínate, ya tenía 4 días de muerto, la hermana le dice, Jesús dice, quiten la piedra, y la hermana dice, ya apesta, o sea, ya se está descomponiendo el cuerpo, y Jesús dice la palabra en Juan 11:41, que cuando quitaron la piedra, Jesús, alzando la vista al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Imagínate frente a la misma muerte, ya en proceso de descomposición, Jesucristo lo que hizo fue dar gracias fuera de la tumba, y después dio un grito, dice la palabra, que a gran voz dijo, Lázaro, sal fuera. Y frente a la desesperanza, al llanto de las hermanas, de los judíos, Jesús da gracias. Entonces, la gratitud, hermanos, sí es una puerta, repito, que abre el paso a la vida y a la bendición, mientras la queja, la murmuración, la ingratitud, ya lo vimos, produce cosas muy destructivas. La acción de gracias también se dio antes de la multiplicación. Hay el famoso momento donde hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús, y ya le dicen los discípulos al Señor, Maestro, pues despide a la gente porque ya se hace tarde y no han comido, están todo el día aquí. Y el Señor le dice, denles ustedes de comer, y entran ahí en crisis. Y de repente, bueno, nada más aquí está este muchacho que tiene unos peces y unos panes de cebada, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces dice la palabra en Juan 6:11, dice que Jesús tomó entonces los panecitos
y dio gracias dice, y dio gracias, fíjese bien, antes de la multiplicación milagrosa, Jesucristo dio gracias. Y esa gratitud permitió que distribuyeran a los que estaban sentados todo lo que quisieron, y lo mismo hizo con los pescados. Entonces, cuando reconocemos, la gratitud nos dice, Dios es nuestro proveedor, no es mi talento, no es el país, no es mi jefe, no es la compañía, es Dios, la fuente última y máxima de mi provisión es el Señor, y yo voy a darle gracias al Señor, aún ante una situación que parece de escasez, que parece como perdida, ¿no? Dice, gracias, Señor. Gracias en este momento donde hay más de 5,000 personas hambrientas y tenemos una cosa tan pequeña, pero queremos agradecerte, Señor. Y empezó la multiplicación allí. Entonces, yo quiero animarte el día de hoy, que tú des gracias al Señor, que usted, mi hermana, mi hermano, tal vez no todo está como quisiera, tal vez cosas han pasado en estos años que fue la pandemia, pero vamos a darle gracias al Señor porque es lo mejor que podemos hacer. Y fíjese que cuando vemos cómo se vio desde el cielo este acto de multiplicación de los panes, la Biblia registra más que la multiplicación, la acción de gracias de Jesús. Y quiero leérselo ahí en Juan 6, 22 al 23. Dice, al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí estaba solo una barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. O sea que la Escritura hace énfasis que la multiplicación que se operó de manera milagrosa vino por la gratitud de Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, es tiempo de romper todo sentimiento de autolástima, todo sentimiento de pobreza, todo sentimiento de reclamo y empezar a darle gracias al Señor. La gratitud abre puertas, hermanos, como lo hemos dicho. Dice la Biblia, entren por sus puertas con acción de gracias. Salmo 104. Por sus atrios con alabanzas. Denle gracias y alaben su nombre. Entonces, la gratitud, hermanos, es fundamental en la vida cristiana. Decía Derek Prince que se nos da más gracia cuando damos gracias. Gracias. O sea, la gracia es ese poder disponible de Dios, ese favor, esa nube que envuelve a los cristianos, pero recibimos más de esa gracia cuando damos gracias, porque Dios al que no da gracias, no le da gracia. Suena muy curioso, pero así es. Y yo quiero terminar, mientras seguimos ya hablando de este tema, acerca de algo que puede matar la gratitud, y yo creo que son dos cosas. Una la autolástima y otra la comparación. O sea, el decir, pobre de mí, qué mal me ha ido, la vida ha sido injusta conmigo, la gente, mi familia, el gobierno, mis líderes. Este sentimiento de pobre de mí es lo peor que puede haber. De verdad, es una semilla peligrosa porque decir, Señor, tú no nos has tratado conforme a nuestros pecados, tú nos has dado más de lo que merecíamos, yo no soy víctima de nadie, yo he sido depositario o he recibido de Dios tantas bendiciones, tanta misericordia, y nunca, hermano, dé lugar a la autolástima porque mata esta gratitud que es clave. Y la otra cosa es la comparación, ¿verdad? Él sí tiene y yo no tengo, a él le va bien y a mí me va mal, ellos salieron de vacaciones y yo no, etcétera. Esta comparación, hermanos, esta envidia es la que mató a Jesús, porque dice la palabra en Marcos 15:10 que el mismo Pilatos conocía que por envidia habían entregado a Jesús. Y la envidia está matando al pueblo de Dios. Esta comparación y esta envidia de por qué el otro sí tiene y yo no tengo, por qué le va bien a él y a mí no, por qué ellos no les pasó lo que a mí y a mí sí me pasó tal cosa. Entonces, hermanos, la comparación nos estorba para podernos ver correctamente. El tener envidia, cuando te pares delante del Señor, hermanos, tú tienes que decir, Señor, yo no quiero venir con un reclamo contra ti, sino con una gratitud, porque Él quiere que tú veas las cosas desde la perspectiva correcta, desde el corazón correcto de parte de Dios, y que no te compares
ni sientas envidia nunca por nadie. Dice la Biblia en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose o comparándose a sí mismos por sí mismos, dice, no son juiciosos, no piensan bien, no son sabios. Entonces, una de las cosas que de verdad crea un espíritu de comparación es la competencia, hermanos que compiten a ver quién es mejor, a ver a quién lo llaman más, a ver quién tiene más seguidores, a ver a quién le aplauden más. Esto es un grave error y tenemos que renunciar tanto a la autolástima como a la comparación, porque sí nos puede hacer mucho daño. En la Biblia vemos como, por ejemplo, hermanos tuvieron rivalidad. Por ejemplo, Caín mató a Abel porque le tuvo envidia y se comparó. Dios lo aprobó a él y a mí no me aprobó. Y se enojó. Isaac e Ismael fueron dos hermanos que tuvieron pleito. Jacob y Esaú. Es la rivalidad de hermanos que estaban en esta contienda peleando de una manera ilegítima por las bendiciones. Y también, por ejemplo, a José, sus hermanos por envidia lo vendieron. Y la Biblia nos cuenta también, por ejemplo, del hermano mayor de la parábola, del hijo pródigo. Toda esta cuestión de hermanos que se tienen esta rivalidad, competencia, comparación, ingratitud, lleva a destrucción. Entonces, sí es un síntoma común del ser humano, esta situación de compararse y de competir y de sentirse superior o inferior a alguien. Nunca, hermano, entre en ese lugar. Jamás diga, Señor, gracias por la persona que tú me has hecho. Gracias por la historia que he tenido contigo. Gracias porque tú has tenido un trato conmigo y tú has sido bueno conmigo. Dice en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el Salmo 103 habla mucho acerca de hablarle a nuestra alma, que es inconforme, que está disgustada, y decirle, no, alma mía bendice, agrada al Señor, dale gracias al Señor. Yo quiero animarle, mientras estamos entrando ya al final de este programa, que usted haga una lista de todo aquello por lo que está agradecido. Mire, número uno, en el aspecto personal, en usted, ¿verdad? Los dones que le ha dado, la salud que le ha dado, si no es muy buena, pues porque puede respirar y entender y estar viendo este programa, darle gracias al Señor. Luego, por lo que le rodea, familia, puede ser si usted es soltero o si usted vive solo, gracias Señor. Te doy gracias, no quiero decir por qué yo no tuve o por qué a mí no me tocó, nada, gracias Señor, estoy en esta situación y yo te doy gracias. Yo creo mucho el caso que se cuenta de la hermana de Corrie ten Boom, que ella estaba en un campo de concentración y las mandaron a una de esas barracas horribles, estaba llena de piojos. Y dice que la hermana de Corrie le dijo, dice, esto está horrible, nos puede dar hasta difteria y tantas enfermedades. Dijo, no, dice, vamos a darle gracias a Dios por los piojos. Pero ¿cómo crees? Y finalmente dicen que el que ese lugar estuviera lleno de piojos impedía que los soldados vinieran y estas dos hermanas pudieron predicarle el evangelio a todas estas mujeres judías que estaban allí y recibieron a Cristo. O sea que aún la peor circunstancia, dada en acción de gracias, porque Dios tiene algo bueno, produjo una bendición para tantos. Entonces, muy importante. Entonces, dele gracias por lo que le rodea. Dele gracias también por lo que está más allá de su círculo inmediato. Desde su trabajo, por ejemplo, hasta su familia extendida, desde su comunidad hasta el país. Yo quiero animarle, queridos hermanos y amigos, que veamos un cambio de vida a partir de que la gratitud está a flor de piel. O sea, diario usted se levanta, gracias por tu amor, gracias porque puedo abrir los ojos, gracias Padre porque me amas, gracias Jesús porque me amas, gracias Espíritu Santo porque tú me has dado entendimiento de la palabra, gracias, gracias, de verdad, sea una persona que abunda día y noche en acciones de gracias. Yo estoy seguro que nuestras vidas, repito, nuestro entorno,
nuestras relaciones, aún nuestra salud, escúcheme bien, va a ser transformada porque aprendemos a ser agradecidos y Dios habita, como lo veíamos en este día, que Dios habita en la gratitud. En el cielo, lo que están haciendo estos seres vivientes es darle gracias al Señor y darle toda la gloria, y ahí es donde el Señor muestra su bendición y muestra su poder. Y quiero cerrar el día de hoy con el consejo del día de hoy en su programa Consejos para Familias, diciéndole que combata todo sentimiento de autolástima, donde usted siente que la vida ha sido injusta, o la gente, o a un Dios mismo, y empiece a darle gracias a Dios. Y esa gratitud va a abrirle la puerta para que usted reciba más de Dios. Yo siempre he dicho que, ¿por qué Dios habría de darle más al quejumbroso si no está agradecido ni por lo que tiene? Pero al que da gracias, Dios lo bendice, hermano querido. Entonces, y otra cosa que tiene que combatir es la comparación y la envidia, porque esta comparación nos hace vivir mal. ¿Por qué yo no? ¿Y por qué este? No, 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 nunca. Combátese y dice, Señor, gracias. Tú has sido bueno conmigo. Tú has tenido misericordia. Yo te amo, Señor. Y levanto un cántico de gratitud delante de tu trono. Esta actitud, hermano, va a romper incluso ambientes de pesadez, de opresión, de tensión y aún de enfermedad en su vida, en su familia. Así que yo quiero dejarle el día de hoy esta recomendación de que sea una persona agradecida, no solo el Día de Acción de Gracias, sino en todo momento de su vida. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, primeramente Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.